Bien, comenzamos con una nueva materia, en este caso es Gálatas y Romanos. Vamos a ver, por una cuestión de practicidad, por clase más o menos una lección y media. Hoy vamos a ver hasta la lección 2, tema 3, ¿sí? Pero es un tema interesante. Capaz que esta primera clase no sea tan interesante porque vamos a ver, como siempre, cuando entramos en un libro, todo el contexto histórico, vamos a ver quién es el autor, la fecha en que se escribió, diferentes temas que parecen sonsos, pero nos permite entender mejor al momento de leer las epístolas. ¿Qué significa epístola? Todo esto. Vamos a comenzar con algo simple. ¿Alguien que me pueda responder? ¿Qué significa epístola? ¿Cartas? Carta, muy bien, Giselle. Y vos cuando recibís una carta, no sé, de un ser amado, vos la lees de aparte, lees el final nomás, lees lo que haces, date ti suerte para ti, lees un párrafo así nomás o la lees completa. No, la empezamos No, leyendo desde el completa. principio sí o sí, 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 así, ¿no? para ¿Viste? Si no, entenderla. claro. Entonces, sí, justamente para entenderlo, y porque una carta justamente tiene ese fin, se lee de una sola pasada. Entonces, las epístolas en principio se leen de una sola pasada. Entiendo de que como uno está acostumbrado a los capítulos y los versículos, uno va leyendo por capítulo, pero puede leerlo completo, son 6 capítulos, no es muy largo. Tenemos muchas ventajas hoy, son innumerables, puedes escuchar el libro, poder, no sé, de todo, no sé, pero debe haber hasta ahí alguna actuación del libro. En este libro no creo porque es una carta, pero tenés un montón de facilidades que no tenés en una, antes del libro. Así que lo importante más que nada es esto siempre, de que entendemos que la carta, la forma para acercarse al, a la carta es leyéndola completamente. Pero mejor aún es sabiendo el contexto. ¿Por qué? Porque si no sabes quién te escribió, en qué situación te escribió, es complicado. O sea, imagínate más antes, cuando se envió una carta, cartas demoraron un tiempo en llegar. Imagínate si te escriben la carta y bueno, entendés, no sé, estamos en Segunda Guerra Mundial, termina Segunda Guerra Mundial y te llega una carta con toda la guerra, entonces es diferente lo que te habla, porque la guerra va a estar todavía, que lo que entendés vos, porque terminó la guerra. Entonces, las cartas, está bueno entender su contexto por esto, porque justamente queremos saber quién es el autor, qué le pasaba, en qué tono me lo escribió, etcétera, ¿no? Y por eso es importante este primer capítulo, que puede ser tedioso, pero es importante para poder comprender Gálatas. Y para mí, en mi apreciación, Gálatas y Romanos es la mejor materia de todas porque ves bases muy claras y firmes de lo que es nuestra salvación, de lo que es nuestra fe. Entonces, creo que está bueno que lo podamos ver de esa forma, ¿no? Bien. Deben un momento. Vamos entonces a entrar en la página 15. Un momento. Bien. Vamos a la página 15. No vamos a leer todo, pero veamos que vamos a ver una vista panorámica del libro. ¿Quién es el autor de Gálatas y cómo sabemos que es el autor de Gálatas? En el libro de Gálatas es bastante simple. Hay otros libros que son más complicados para saber el autor. ¿Quiénes eran los Gálatas? La situación histórica de los Gálatas al momento de escribirse la carta, ¿no? Y los objetivos que tenemos es conocer el marco histórico del libro de Gálatas, recién mencionaba, saber detalles del autor y destinatario del libro. A ver, hay algo que también es importante en una materia bíblica, distinto al resto, que hay que hacer un puente. Hay que hacer un puente entre a quién se les escribió y quién está y cómo estamos hoy. Eh, para hacer un poco más, no sé, a ver, vamos a otro ejemplo. La carta dice que queda escrito a las iglesias de Galacia. Yo no estoy en la iglesia de Galacia, pero ¿me sirve o no me sirve? Bueno, sí nos sirve, pero tenemos que hacer un puente. Hay muchos años de diferencia, entonces es importante esto de los destinatarios del libro.
apreciar la libertad que tenemos en Cristo. Creo que está bueno apreciarla, valorarla, atesorarla, porque realmente es un regalo que tenemos de parte del Señor tremendo y que muchas veces, y que es muy atacada hoy en día. Por ejemplo, ha surgido vuelta las iglesias judaizantes, entre comillas, que empiezan a poner diferentes situaciones y que empiezan a decir, no, porque no guardas el sábado, etcétera, y ya se pierde la libertad que uno entiende en el Evangelio. Vale, que tengo una forma de refutarlos con algo que leí de Gálatas, pero no importa. Eh, es importante que podamos valorarla, que podamos defenderla también. Ser iluminado por el Espíritu Santo al estudiar la palabra de Dios. También creo que es importante que el Señor nos revele si tenemos que dar una apertura el domingo, si tenemos que compartir las ofrendas o predicar o lo que sea, que Dios nos pueda dar esta libertad de entender su palabra y afianzar las bases doctrinales respecto a la salvación y la vida práctica. Vamos a ver tanto que Gálatas y Romanos es totalmente práctico y es esencial. No sé si han podido leer la carta, han podido empezar a leer Gálatas, espero que sí. Sí, estuve Bien, leyendo yo por lo menos. bueno, genial. Veamos al tercer párrafo. Es una carta que merece muchos galardones por ser base teológico de la reforma protestante. Lutero amaba este libro a tal punto que lo llamaba, para que me acuerdo cómo se llama la esposa, esposa de Lutero. Le llamaba mi Catarina, le llamaba a Gálatas porque consideraba como que era su esposa bíblica, por así decirlo, porque él era esencial y era la base de todo lo que él creía. De hecho, él cree leyendo Gálatas, leyendo Romanos, pero Gálatas para él es una base muy fuerte. Él tiene un comentario sobre el libro Gálatas que se puede encontrar, yo creo, en internet. De hecho, que dice, marcó la historia de grandes hombres que corrieron grandes riesgos por su palabra. Entre ellos Martín Lutero, quien escribió el libro titulado El comentario a los Gálatas, ¿no? Muchos lectores paganos se libraron de los engaños de sus viejas religiones y sectas. Asimismo, muchos cristianos salieron de la esclavitud del legalismo. Porque justamente una de las cosas que atacan muy fuertemente es el legalismo, el tema de decir, ¿qué onda con la ley? ¿Qué pasa con la ley? Y mucha gente está como atrapada hasta el día de hoy en cuestiones de la ley y empiezan a hablar en hebreo, de que guardan el sábado, de que no comen cerdo, etcétera, porque creo que tienen un entendimiento distinto de lo que dice la Biblia, ¿no? También fue Gálatas la carta considerada como un documento primordial en cuestiones teológicas para hacer frente a pensadores liberales del siglo XIX. Cuando muchas otras cartas del Nuevo Testamento se consideraban simplemente humanas, Gálatas se mantenía firme en el canon bíblico. El canon bíblico, hasta llegar a la forma que tiene ahora ser los libros aceptados en la Biblia, a veces hay libros que demoraron en ser aceptados, pero el libro de Gálatas no fue así. Desde las primeras copias de la Biblia está Gálatas en la Biblia, ¿no? Entonces vemos que tiene una base sólida para lograr una interpretación histórica, ya que su información se considera exacta y adecuada. Vamos a ver que esta carta comienza distinto a otras epístolas. ¿Han visto alguna materia con las epístolas pastorales, epístolas algo? ¿Qué es, Sergio? Perdón. ¿Han visto alguna materia Paulina. Paulinas vieron, por ejemplo? Bueno, Paulinas, bueno, verán que tienen una forma, una salutación al principio. Bueno, en este caso no comienza con salutación, va de una, y vemos que un poco Pablo está recaliente, por así decirlo, está enojadísimo, y vamos a ver por las razones por las cuales está enojado. Y empieza a hablar, de hecho, una parte le escribe de puño y letra, y capaz que le lean grande, porque generalmente cuando se hacía una carta, alguien escribía y ahí se dictaba. Pero hay una parte de la carta de Gálatas que la escribe Pablo directamente puño y letra y dice que perdónenme por la letra grande que tengo, porque seguramente no escribía muy bien, o sí, capaz, pero no tenía una letra hermosa así. Entonces lo comenta Pablo, porque Pablo tenía una situación bastante fuerte con los Gálatas en esa situación. Ahí vamos a ver el contexto. Y vemos por otra cosa, hoy es una fuente de fundamental importancia para nuestra doctrina. Presenta un evangelio que se debe vivir a cada instante, dependiendo de Cristo, entregándose a Él hasta que podamos decir, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo,
más Cristo vive en mí. Creo que sería bueno que una vez que terminó de estudiar Gálatas, podemos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, primero vamos a ver la parte panorámica, vamos a ver la fecha, el tema y el tono de la carta y del bosquejo. Vamos a la página 16-17. Bueno, comienza más o menos diciendo lo de la carta que recién les mencioné. Vamos al segundo párrafo. Ahora tiene en sus manos una carta llamada Gálatas. Sin duda que es palabra directa de Dios para su vida y poder aplicarla en forma personal. Eso está buenísimo. Debe leerla de corrido sin detenerse, así tendrá un vistazo general de todo el libro. Descubrirá el autor, los destinatarios, el tema y el tono de la misma. Primero, fecha. Hay tres posibles fechas. Yo soy partidario de una, pero hay tres posibles fechas y las tres están dentro de lo aceptado. La primera fecha es entre el 47 y 48 después de Cristo, es la que yo acepto, ¿no? Al final de su primer viaje misionero. Todavía no se había celebrado el concilio de Jerusalén. Entre los 48 y 49 después de Cristo se hace el concilio de Jerusalén. Si no saben, el concilio de Jerusalén está en Hechos 15. Se trata del tema de los judaizantes. ¿Y por qué se trata de ese tema? Porque ya era un tema bastante fuerte en la iglesia, en donde se buscaba circuncidar a las personas y donde se buscaba que se cumpliera al pie de la letra la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento. Entonces es el concilio. La carta esta ataca mucho a esto y no menciona el concilio, entonces yo estimo de que por esta razón fue antes del 49 después de Cristo, porque justamente yo creo que sería un buen aval de que si hablo sobre el tema luego del concilio, mencionar las cláusulas del concilio, la situación del concilio, y aquí no se mencionan. Es lo que dice ahí. El segundo, el comentarista Sahn, no sé quién es, establece la fecha entre el 52 y 54 después de Cristo, es decir, un poco luego del concilio. Si la visita a Jerusalén del capítulo 2 de Gálatas se refiere al concilio de Jerusalén de Hechos 15, de ser así es posible que se escribiera en Corinto. ¿Por qué? Porque menciona que los Gálatas dieron ofrendas para Jerusalén. Entonces puede ser de que ya se dio el concilio, que Pablo bajó a Jerusalén y por tanto llevó la ofrenda que habían dado los Gálatas. Igualmente yo estimo de que las ofrendas se van siempre, y más con cuestiones de Jerusalén, por una cuestión de que la iglesia de Jerusalén siempre tenía problemas económicos, entonces yo estimo de que pueda ser o no, o sea, no es algo que me define una fecha. Y tercero, otros aceptan una fecha más próxima a su muerte, pero no después del 57 después de Cristo. Pues Pablo todavía tenía libertad para viajar en el momento en que le escribió, se podía movilizar. Y él fue encarcelado entre 58 y 59 después de Cristo, entonces lo más probable es que hubiera sido antes. Esta posición pone como evidencia la cronología que presenta Pablo en los capítulos 1 y 2. Si los años son sucesivos, transcurrieron más de 15 años después de su conversión, siendo una fecha posterior al año 49 después de Cristo del concilio de Jerusalén. Bien, si toma como referencia la última fecha, y es muy probable que Pablo se encontrara hospedado en Éfeso después de dejar Galacia. Ahora, ¿cuáles son las situaciones con esto? Yo considero, uno dice, no, porque no puede ser de que en menos de un año los Gálatas se lo hubieran mandado. Y creo que uno, cuando se mete más en la cosa de la iglesia, uno puede decir que sí, en un año pueden pasar millones de cosas. Pueden pasar muchas cosas, y yo creo que nuestra iglesia ha pasado muchas cosas en menos de un año. Entonces yo creo que en un año puede tranquilamente venir a un sonso y alguien creérsela, de creer cualquier cosa que te diga, ¿no? Entonces, por eso yo pienso que sí, porque de hecho lo sorprende a Pablo. Pablo se nota sorprendido, se nota enojado, molesto por la situación que vivía en las iglesias de Galacia. Ahora, ¿cuál es el tema? Está en, en Gálatas 1:5. Estad pues firmes en la libertad. El tema principal de Gálatas es la libertad cristiana. Lo que va a tratar es nuestra libertad, lo que va a defender es nuestra libertad, lo que va a sentar las bases de la libertad cristiana. Muestra que el creyente solo puede ser salvo por creer en lo que Cristo hizo por él y no en lo que él pueda hacer por Cristo. Va a sentar las bases de que no es por obras, porque en algún punto, si uno se sigue guiando por la ley, eso se basa en obras, es decir, en base a lo que la ley me dice, yo la cumplo y soy salvo o no soy salvo. Y así no es. Pero el judaizante planteaba esto, y al día de hoy la gente que plantea estas situaciones
hacen esto, no, porque tienen que guardar el sábado, no, porque estaría, no, y creo que va más allá y justamente tendemos a ver esto, de que la salvación no es por obra, sino por fe. La libertad de esa salvación está basada en Cristo. La ley y las obras se quitó y no por incumplimiento, sino porque alguien ya la cumplió totalmente y por todo. Por eso, porque ¿qué rol cumple la ley? Y lo vamos a ver el tema de que era como un ayo es como un, ¿cómo decirlo? En palabras más simples, como un niñero, la ley, hasta que cumple la mayoría legal. O sea, en algún punto en el que cuidaba al niño, que cuidaba la herencia de un niño y todas las posesiones de un niño hasta que fuera mayor de edad. Es decir, así como que quedaría del niño hasta que cumpliera 18 años, en el caso actual, ¿no? Ese era un ayo. El tema es que el ayo cumple hasta una función hasta determinado momento. Ya después de ese momento ya no tiene otra función. Y la Biblia dice que la ley es sombra de lo que iba a venir. Entonces, en algún punto también vemos esto, que la Biblia menciona y corrobora esto. Ahora, la salvación es por la fe y se mantiene por la fe. Se trata de la vida libre de esclavitud y prejuicio. Recordamos la prédica del pastor de la última vez, habla esto de la fe, que muchas veces es más importante el mantenerse en fe y no tanto la cantidad de fe que tenga en un momento, porque lo importante es cómo yo mantenga la fe. Y justamente de eso depende nuestra libertad en Cristo. Pablo es contundente frente a cristianos que aún siguen camino en ley. Si alguien predica y vive un evangelio diferente, sea maldito. Es muy tajante porque Pablo está recaliente, está molesto con los judaizantes, pero a tal punto que los trata entre comillas, los maldice, ¿no? En la página 17 dice, los creyentes en Cristo ya no se dejan llevar por la obra de la ley, están libres del ayo que recién mencionaba, ahora viven como hijos en libertad, somos hijos, ¿no? Y creo que algo que veíamos en la materia anterior, que antes a los hijos de Dios eran los ángeles, ahora los hijos de Dios somos nosotros, y qué lindo pasar de ser simplemente siervos a ser hijos de Dios. Ya no servimos a la ley, sino somos hijos de Dios. Y vamos a ver esto hermoso, maravilloso en este libro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tono de este libro? Yo lo mencioné como 5 veces, pero para comprender el tono de Gálatas hay que estar en los zapatos de Pablo. Fundó cada iglesia de Galacia. Entendamos que no es una iglesia puntual, sino que es una región. Es como decir, a las iglesias de la provincia de Córdoba, por así decirlo. Entonces, él les escribe a todas las iglesias porque todas las iglesias están pasando por esta dificultad. Y por supuesto eran sus hijos espirituales. También le dolía cada castigo de un extraño. Vamos al día de hoy, no sé, alguien viene y quiere sacar a alguien de la iglesia. Y sabemos todo lo que se trabajó por esa persona en la iglesia. Los bolsones que se dio, las visitas que se hizo, la plata que se invirtió, la sangre y el sudor que se puso para que esa persona conociera al Señor, para llevar los pies de Cristo. Y que venga un sonso y diga, no, venite a mi iglesia. Vos decís, es más o menos la situación de Pablo, sí, pero para un poco. Hasta uno que tiene ganas de decir, como dice ahí, si alguien predica y vive un evangelio diferente, sea maldito, ¿no? Ese dice Gálatas 1:9. Entonces, vemos entonces, tenía sus razones Pablo, ¿no? O incluso le ofendía a cada persona que llevaba herejías a alguna iglesia. Se sentía con mucha responsabilidad sobre ellas, ¿no? Observe las abundantes frases interrogativas, por ejemplo, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Eso lo vemos en Gálatas 3, versículos 2 y 3. Estaba admirado e indignado por el extravío de los Gálatas. Las exhortaciones manifiestan la preocupación y los retos, su enojo, escapes de un padre responsable. Y vamos a ver que en un punto acá Pablo parece como un padre hablando de un hijo, porque se la mandó básicamente. Esta era una carta para que volvieran en sí por su condición y no para entretenerles. Era cuestión de ponerlos en marcha otra vez, como que se habían desviado, entonces los quería traer de vuelta al camino, en libertad a fin de salvarlos del error y mantenerlos en la verdad. Hoy vamos a ver hasta más o menos el versículo 21, que es del bosquejo de los 2 primeros puntos. Vamos a ver la introducción y la revelación del Evangelio. Y ya la clase que viene vamos a ver el legalismo fracasado, la libertad en Cristo y la conclusión de la carta, ¿sí? Entonces,
avancemos. Vamos al tema 2. Vamos a ver el tema de la autoría del libro. Como sabemos, en realidad que es muy simple. Dice, existen dos maneras de establecer quién fue el autor de una epístola. Acá vamos a ver evidencias internas y evidencias externas. Si, a ver, a vos te llega una carta y te dice firmado por Pepito, claramente que escribió fue Pepito, y es una evidencia interna. Y por lo que te comentas te vas a dar cuenta que es Pepito. Ahora, si la mamá de Pepito vio que escribió la carta y te dice, mira, lo escribió Pepito, tenés un testigo ocular de quién escribió esa carta. Esa es una evidencia externa, porque está fuera del texto. ¿Sí? Entonces vemos diferentes evidencias internas. El nombre del autor aparece desde el primer versículo del libro ligado con su profesión. Vamos a ver, por ejemplo, Gálatas, para que lo busque. Gálatas 1. Pablo, ya comienza con Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Fíjense que no hay ninguna salutación, entra de una. Y todos los hermanos están conmigo a las iglesias de Galacia, listo. Y acá un pequeño saludo, gracia y paz a vosotros, a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien se la gloria por los siglos y los siglos. Amén. Es pequeña salutación, pero viene bastante acelerado, ¿no? Después desarrolla también su nombre en el capítulo 5 Gálatas 5. Dice, aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Vemos que está metiendo con el tema de la circuncisión. Entonces vemos esto, ¿no? De las evidencias internas. El estilo y la personalidad también reflejan en la carta que son irrevocables irrevocablemente paulinos. La manera de escribir se fundamenta en su experiencia. Pablo escribe lo que vivió, de hecho, en los primeros 2 capítulos menciona experiencias que tuvo al crecer en el Señor. Los capítulos 1 y 2, que es lo que decías recién, ¿no? También el debate del capítulo 3 escrito en primera persona, ¿no? Vemos que hay mucha evidencia como que deja muchas huellas de quién fue el que escribió esa carta. No es un borrador ni ensayo para adjudicárselo a cualquiera que se haya querido hacer pasar por Pablo. Manifiesta mucho de lo que es evidente, la vida del autor. Por eso es una de las cartas más fáciles de ver la autoría. Y las evidencias externas, hay diferentes, no vamos a entrar en detalle, pero tenemos Policarpo, que fue un discípulo del apóstol Juan, tenemos a Ireneo, discípulo de Policarpo, tenemos Clemente Alejandría, creo que discípulo de Pedro, bueno, fue pastor de la iglesia de Alejandría, Orígenes también, y bueno, diferentes personas, y también se incluyen en las copias más viejas de la Biblia, por ejemplo, el fragmento Muratorios, que es de 195 después de Cristo, y la de Eusebio también la tiene, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay muchas copias que tienen, la mayoría, por no decir todas, que son completas, tienen a Gálatas dentro. Ahora, el autor de Gálatas, vamos a ver la vida de Pablo, y vamos a ver cómo es que se va forjando esto. La segunda mitad de los Hechos de los Apóstoles nos regala la biografía de Pablo. También él mismo escribe una autobiografía en Gálatas 1 y 2. Una compilación de ellos y otros tratados históricos más nos ayudan a hacer una descripción de la vida del apóstol. Un aspecto muy destacable en su personalidad es la constancia y obediencia en el servicio. Además, la religión judía pedía para sí la vida eterna. El judaísmo no solamente se practicaba los sábados, sino en cada segundo de la vida. Pablo fue judío de nacimiento a pesar de que vivió en territorio gentil, fuera de Israel. Fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice Filipenses. Desde su nacimiento estuvo comprometido con el servicio a Dios. Mantuvo el idioma arameo hasta el fin de sus días, aprendido en su niñez, le sirvió para defender su posición judía frente a sus compatriotas que lo ponían en duda. Aprendió el griego popular de sus días de la escuela religiosa
El hecho de que la versión Septuaginta utilizada en esa época fuera griega demuestra la helenización del pueblo judío, ¿no? Estaba familiarizado con la cultura, el pensamiento y la literatura clásica, pero nunca aprovechó esa influencia como un motivo para predicar el evangelio y ganar prosélito entre el judaísmo. Sin embargo, ante una elección se consideró primero judío. Perteneció a los fariseos, vamos a eso, también estudió los pies de Gamaliel, que era un gran maestro fariseo. Pablo adquirió de él un excelente conocimiento de las escrituras, tradiciones hebreas y métodos de interpretación. Por lo que dice en 1.14, podemos ver que fue uno de los mejores alumnos de la escuela. Gálatas 1.14. Veamos. El judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Sabemos que era una persona que sabía un montón sobre el tema. Así entendemos su celo por el judaísmo y la persecución a la iglesia. También que el Señor lo perdonó. Y en cuanto a esto declara que actuó con ignorancia y incredulidad, pero nunca dijo que fue hipócrita. Él lo hacía realmente de todo corazón, mataba a los cristianos de todo corazón, ¿no? O sea, no lo hacía para aparentar algo. Destaca la diferencia con los demás fariseos a los cuales acusó Cristo. Tenía una buena conciencia. Nos encontramos en el punto crucial de su carrera, persiguiendo a los cristianos de Damasco. El Señor Jesús lo aparta para ser uno de sus apóstoles y compartir el Evangelio. Este llamado tenía un propósito, revelar a su Hijo en mí. Ese es el propósito que tenía al llamar a Pablo. Él quería mostrar a Jesús en él, ¿no? Él dice, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, dice. Entonces, revelar a su Hijo en nosotros sería el objetivo que busca en Gálatas Pablo. Luego de su conversión se retiró a Arabia, aunque Hechos no dicen nada al respecto. Gálatas da a entender que transcurrieron 3 años entre la conversión y el regreso a Jerusalén. Al parecer pasa este tiempo en Arabia para cambiar su manera de pensar. Pablo era un profundo pensador y sería difícil aceptar racionalmente lo que le ocurrió. Allí comienzan a suceder los milagros de la fe. Luego de 3 años va rumbo a Jerusalén. En este tiempo la mayoría de los apóstoles se marcharon de Jerusalén, excepto Pedro y Jacobo. Entonces él comparte con Pedro y Jacobo. Está bueno porque uno piensa que Pablo como que se convierte y empieza a predicar así de una, como vino, así, que lo hizo, pero él tenía muchas cosas que mejorar. Y él estuvo como 11 o 12 años preparándose, mucho tiempo. Más bien que es cierto que lo que él aprendió era de parte de Dios, y lo vamos a ver más adelante, porque dice que no aprendió casi nada nuevo de Pedro ni de Jacob, pero compartió mucho tiempo con ellos. Bernabé se los presento, aunque en Hechos nos dice específicamente sus nombres, no dice específicamente sus nombres. Luego fue a Siria, Cilicia, después de volver a Jerusalén, según Hechos 9:30. Este viaje le sirvió para obtener la aprobación de los apóstoles y comenzar una amistad con Bernabé, que vemos que en su primer viaje Pablo va con Bernabé. El tiempo pasado entre Siria y Cilicia no aparece bien, que no aparece ni en Hechos ni en Gálatas. Es posible que haya tomado a Tarso como ciudad de residencia hasta que lo vino a buscar Bernabé. Por eso es tiempo, en el momento él vuelve, al parecer, a su ciudad natal, a Tarso, al norte de ahí de Israel, y luego de eso Bernabé lo vino a buscar para comenzar su ministerio en Antioquía. ¿Sí? Consulta, sí. Me perdí, así que no tengo idea dónde estás leyendo, Sergio, pero no sé si estás en la Biblia, estás en el libro. Estoy en la página 22, perdón, tema 3 del capítulo 1. Bien, porque si no, estoy en el cuarto párrafo ya. Gracias. Bien, dice, tenemos más probabilidades de afirmar que esta segunda visita se refiere a hecho. Va a empezar a hablar todo la historia. Espero que lo vayan leyendo porque es bastante. Habla sobre el concilio, la segunda visita a Jerusalén, habla de la discusión con Pedro, que vamos a hablar un poco del tema, sobre el tema de la discusión con Pedro. Y vamos a ver ahí un poco el carácter de Pablo cuando discute con Pedro, porque dice, en la discusión con Pedro se puede apreciar mucho el carácter y personalidad de Pablo. A través de su responsabilidad hacia los gentiles, se percibe una gran elocuencia unida a una experiencia única con Cristo que le permite decir en cualquier situación, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Bien, y por último, vemos que puede decir que su cuerpo llevaba las marcas de Cristo, como dice 6:17. Veamos Gálatas 6:17 que dice. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, ni la enfermedad, acá habla el tema del aguijón, ni las persecuciones le impidieron predicar a Cristo. Tenía un poder interior que lo hacía imparable. Qué lindo podría ser tener este testimonio y poder ser una persona que conoce al Señor y empieza a compartirle y que no hay nada que lo pare, ni una enfermedad, ni una situación de persecución, ni tener las marcas de Cristo en uno, sino que poder, a pesar de todo, compartir el evangelio, el verdadero evangelio. Qué bueno sería, es tomar este ejemplo. Vamos al tema 4, página 24. Vimos un poco de la vida de Pablo, un poco del contexto, pero ahora, ¿quién eran los Gálatas? Aquí dice Carlos. Es buenísimo aprender de la vida de Pablo, entender que Jesús lo buscó un poco diferente y lo cambió, porque Pablo era un entendido, militar, políglota. Creo que sí, creo que el Señor tenía un propósito muy grande con Pablo, ¿no? Y uno aprende muy mucho de la vida de Pablo, ver lo que Dios hizo a través de su vida, cómo él pasa a ser de los apóstoles, siendo que solo vio a Jesús luego de resucitado. Dice, de hecho, en un momento que es el apóstol como abortivo, como que lo último, lo dejado. Porque para ser apóstol siempre se requeriría que hubiera estado en el ministerio con Jesucristo, bueno, diferentes cosas. Y él en un punto no estuvo con el ministerio de Jesucristo, pero quien lo instruye a él es Jesús mismo. Eso lo vamos a ver después. Ahora, es importante ver quién eran los Gálatas, porque en resumen, no vamos a leer todo el capítulo, pero en resumen, Galacia era una provincia que se formó por unos inmigrantes que venían de la zona de las Galias. Entonces, un par de galos, ¿se acuerdan? Aster y Obelix, bueno, de ahí se fueron para la zona de Turquía, empezaron a hacer asentamientos y empezaron a formar diferentes comunidades. Y ahí se forma la Galacia. El tema es que Galacia es bastante extenso, entonces vos tenés Galacia del norte y Galacia del sur. Y acá empieza a decir de que en conclusión, Pablo dirigía sus cartas a los hermanos de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, a estos 4 lugares, a Galacia del Sur, que es a donde fue en su primer viaje. ¿Sí? Básicamente es la región donde va y por eso también ese apego tal vez emocional en parte y espiritual en otra parte con respecto a Galacia, porque justamente es donde había compartido por primera vez el evangelio como misionero. Carlos. Digo que estaba escuchando justo cuando dijiste, nombraste a Asterix y Obelix, y es bueno entender que Pablo, cuando se fue a esa parte, tuvo que luchar mucho con la idolatría, porque la parte de Galacia son todos descendientes vikingos, o sea, ahí tenían muchos dioses, muchas cosas, entonces cambiar totalmente el pensamiento en ese momento a las costumbres de los vikingos, volverlos cristianos, yo calculo que ha sido un trabajazo de Pablo ahí, y entender que ahí tuvo que usar todo lo que Dios depositó en él, ¿no? La sabiduría. Pablo entendía varios idiomas, era una persona instruida, trabajaba, tenía su trabajo, entre otras cosas, ¿no? Pero saber que lo que yo creo que más le costó fue abrir iglesias en Galacia, porque sería como hoy ir a, no sé, a África, donde está mucho el umbandismo o el quimbandismo, y tratar de abrir iglesias ahí en medio donde las creencias a los dioses paganos era enorme. Sí, como dice, no sé si son los vikingos, pero sí es cierto de que en una zona con mucha idolatría, entonces hasta en un punto, no sé si lo mencionan acá o lo escuché en otro lado, de que consideraban en una de las ciudades de esta, creo que en Derbe, Listra, a Pablo y a Bernabé, o Silas, no me acuerdo, como Júpiter y Hermes, creo. 2 dioses griegos, se los consideran como emisarios, porque Hermes es el mensajero de los dioses y Júpiter era como un dios máximo, entonces pensaban, creo que Bernabé era Júpiter, bueno, no me acuerdo bien cómo era la situación, y que Pablo, que era el que hablaba, era Hermes, por un tema de que el mensajero, el que llevaba el mensaje. Entonces, mirá hasta qué punto era la idolatría que le comentaban el evangelio de Jesús y ellos pensaban que eran dioses. Entonces, que ellos se niegan completamente. Entonces vemos de que la situación es muy fuerte, ¿no?
Y vamos a ver que en la región este es muy a abuso todo esto de la idolatría, muy, muy a abuso. No voy a entrar mucho en detalle sobre la parte de quién eran los Gálatas, porque creo que con eso se entiende. Si uno quiere hacer un poco más de hincapié, pues hay un poco ahí, pero va dilucidando si es de Galacia del norte, del sur, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero es de las que las iglesias se fundaron con Pablo en su primer viaje misionero. Bien. Ahora, marco histórico de los Gálatas. Hay dos obras que son importantes para esto. Vemos que por el contenido que nos ofrece el Espíritu Santo a través de Gálatas es necesario conocer su marco histórico para expresar con claridad su verdad, para entender un poco a qué está hablándole Pablo. En esta epístola aparecen lugares geográficos, personas y situaciones que debemos conocer y destacar en todo su sentido. Ya hablamos acerca de la fecha, lugar, autor y destino de la misma. Tenemos también un contexto histórico, social y eclesiástico que considerar. No hay duda alguna que la carta se escribió después de la fundación de las iglesias de Galacia. Recordemos que Pablo comenzó su ministerio con Bernabé en esta región. Es más, Pablo visitó mucho antes Cilicia y Siria. La referencia de 2.2, el evangelio que predico entre los gentiles, lo puede hablar de sus comienzos evangelísticos en esos lugares. Las iglesias de Galacia eran los hijitos primogénitos de labor de Pablo entre los gentiles. Bien, la primera obra. En el primer sermón de Pablo, relatado en Hechos 13, encontramos un sincero argumento de la salvación para los gentiles de tal manera que los gálatas glorifican a Dios. También manifestó que la predicación a los judíos estaba en primer lugar, pero por su rechazo estaban perdiendo el privilegio. Como que él llegaba, y ¿cuál es la modalidad de Pablo? Predicaba un sábado en la sinagoga y después predicaba a los gentiles. Pero como hay una negación de parte de los judíos en la sinagoga, él llegaba más a los gentiles. En su prédica se puede notar la justificación por la fe, sin las obras de la ley, y la posibilidad de que todo el que crea sea salvo. Entonces, el hincapié en la fe era creer en Dios, la salvación por medio de la fe, y recibir la salvación por la fe, ¿no? Eso básicamente. En este periodo encontramos que la obra del apóstol la desarrollaba primero a los judíos en la sinagoga, y bueno, lo que recién mencionaba. La segunda obra, el ministerio de Pablo, luego de escapar a Antioquía, de Pisidia e Iconio, continuó en Listra y Derbe, y allí el trabajo fue un poco diferente. Una plaza pública se convirtió en sinagoga donde hubo sanidades y conversiones. La obra llegó a tal magnitud que el pueblo que creía tener entre ellos a dioses populares, Júpiter y Mercurio, Hermes es Mercurio, ¿no? Júpiter y Mercurio, eso es lo que mencionaba recién. Por ese motivo, Pablo expone la doctrina de la unidad de Dios. Sí, Rosa. No, disculpa, Ser, me paren bien, lo que yo pienso, que tendrías que ir un poquito más lento porque yo creo que más de uno, creo que Cari también se perdió recién y es como que vas muy rápido. Bueno, voy un poco más lento entonces, perdón. Dale, disculpa que te diga. Dale, vamos a la página 26, estamos viendo el marco histórico de Gálatas. Lo que vimos primero en la primera obra, cuando Pablo va a predicar a Antioquía de Pisidia y Iconio, ¿sí? En esta primera visita se predica sobre la salvación por medio de la fe y habla de que pobres los judíos que siendo privilegiados de recibir primero el evangelio, ellos no lo aceptaban y que el evangelio fue por eso los gentiles. Y al final de esto él sufre persecución y él escapa y va de estas dos ciudades a Listra y Derbe. Acá está la segunda obra de Pablo en la zona de Galacia. Es un poco diferente porque él empieza a predicar en una plaza pública donde hay sanidad y conversión, se empieza a ver mucha manifestación del poder de Dios. Imagínense si nosotros como iglesia vamos a una plaza, empezamos a compartir el evangelio y se empiezan a convertir, sanar, echar fuera de demonios, bueno, algo así pasaba en la plaza pública en estos pueblos, y fue tan grande la obra que hubo allí de que cuando se dio esta prédica, lo consideraban como dos dioses, Júpiter y Mercurio.
Por este motivo, Pablo expone la doctrina de la unidad de Dios, de que Dios no es no es que un concilio de Dios en el Olimpo, sino que Dios es uno solo. Por eso él habla cuando expone en Listra y Derbe que Dios uno solo es, ¿no? La unicidad de Dios que vimos en la materia de teología de Dios. Vamos al siguiente párrafo. Sin embargo, la persecución procedente de Antioquía continuó hasta el punto en que a Pablo lo apedrean y dan por muertos. Imagínense que en este día lo persiguen, lo apedrean, después de que lo consiguen dioses, lo apedrean, lo dan por muerto. Pero el plan de Dios no terminaba allí. Los discípulos del lugar pusieron en práctica el mensaje de Pablo y orando por él, le vieron restablecerse para continuar su ministerio. Imagínate que el pastor predica en la plaza, lo apedrean, parece muerto, oran y se levanta como si nada el pastor. Bueno, algo así pasó con Pablo. Y poniendo en práctica lo que Pablo ha compartido justamente en la prédica de la plaza pública. Entonces vemos la fe que se está generando en los Gálatas, cómo actuaban por fe. En las primeras 2 ciudades se hablaba de la salvación por fe y acá vamos sobre sanidades y conversiones por medio de la fe, y que se ven casos muy prácticos donde prácticamente los reviven a Pablo. Y el siguiente párrafo dice, la iglesia ya estaba formada ya para la segunda obra. Ya la iglesia que en estas 4 ciudades que conformaban la zona sur de Galacia estaba conformada. Pablo y Bernabé nombraban a ancianos, líderes maduros en la palabra, para que continuaran con la conducción de la misma. Todo parecía un éxito y bien encaminado. Es decir, que ya estaba listo, ya habían puesto ministros en la obra y ya los dejó. Y se fue, estaba todo en marcha, estaba todo sobre rieles, estaba todo de 10. Bueno, dejó que siguiera la iglesia de Galacia sola. No obstante, luego vienen las pruebas externas promovidas por la persecución y las internas producidas por las falsas enseñanzas, que es lo que busca atacar, ¿no? Un grupo de nuevos predicadores anunciaba otro evangelio, poniendo una nueva cláusula para alcanzar la salvación. Si se era gentil, había que circuncidarse. Esa era la cláusula que mencionaban estos nuevos predicadores. Tal era su elocuencia que alcanzaron a doblegar también a los Gálatas. Se ve que hablaban muy bien, tenían un buen léxico. Y entonces los llegaron, los convencieron, entonces seguramente se empezaron a circuncidar, y vemos de que ya era por obras, ¿no? Era seguir la ley. El acuerdo del Concilio de Jerusalén tuvo tan buena repercusión que hasta se cree que luego de escuchar el discurso de Pedro, Pablo tomó algunos de sus puntos para escribirle a los Gálatas. La sentencia final comenzaba a expandirse por el viejo mundo. Gentiles y judíos eran hermanos y podían gozar de los mismos derechos del Evangelio. Estamos en la página 27. Es decir, que no hay judío ni gentil, que realmente somos iguales delante de Dios, y que no importa si seas hombre o mujer, si seas judío o gentil, seas circuncidado o no seas circuncidado, guardes el sábado o no guardes el sábado, todos somos hijos de Dios y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador por medio de la fe. Y si vivimos y mantenemos nuestra fe, ahí vemos el Evangelio en nosotros. Y la cuestión es que yo imagino que estos venían y decían, predicaban, y dice, y no, pero Pablo me dice tal cosa. ¿Quién es ese tal Pablo? Ese Pablo dice cualquier cosa. Vos tenés que circuncidarte, si no, no sos nadie. Entonces, andá, circuncidate y después, si querés, venir a hablarme. Entonces, tenían un poder de convencimiento muy fuerte estos predicadores, y este es el contexto que ocurre después de la segunda obra de Pablo, después de que él ya formó la iglesia, se metieron estos zánganos y querían que meter cuestiones judías en la iglesia de Galacia, y es donde ataca el apóstol Pablo. Claramente el autor considera que se escribe Gálatas luego del concilio de Jerusalén, ¿no? Vamos ahora a la lección 2. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que he dicho muy rápido que quieren que lo repita? ¿Todo ok? Carlos. O sea que no hay que circuncidarse, entonces. No, aguardate la tijera, ya está. Bien, vamos entonces a la lección 2, ¿sí? La lección 2, vamos a ver la verdad del Evangelio, el ministerio de Pablo y la responsabilidad del amor fraterno. Vamos a ver esos 3 temas. Son lindos, en especial el último creo que
nos llega a todos de lleno en la iglesia actual. ¿Y cuáles son los objetivos de esto? Valorar la dispensación de la gracia en la cual vivimos. Vemos que somos salvos por gracia y valorar esa salvación. No, que no sea excusa para pecar, que no sea excusa para mandárnosla. Comprender la importancia de vivir por fe. ¿Qué conlleva vivir por fe? De hecho, a tal punto de que cuando conoce el Evangelio, viene Lutero, él los llama la atención esto de vivir por fe, ¿no? Y que se menciona en Gálatas, que se menciona en Romanos. Vemos esto y que es importante ver qué es la importancia de vivir por fe. Y si estamos viviendo por fe o no, ¿no? Vivir en libertad que nos da Cristo manteniendo el equilibrio necesario. Es decir, que mantengamos una vida equilibrada, que no nos vayamos de mambo y que realmente vivamos como es debido. Aceptar el desafío de crecer en la fe y en la gracia. Se puede crecer en la fe y se puede crecer en la gracia. ¿Cómo crecemos en la fe y en la gracia? Y entender que nuestra salvación nos ha sido otorgada por un pacto de amor y sin mérito alguno de nuestra parte, un pacto de amor, un pacto sin medida, que simplemente por aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón somos salvos, ¿no? Aquí hay un chiste, pastor, no es que nosotros querramos ser legalistas, pero lo pescamos al hermano Roberto tomándose un vaso de tinto. Tenemos una foto que le sacamos en el momento del pecado, conocemos quién le vendía el vino y los mozos del boliche salen de testigos. A ese Roberto tiene que ponerlo de patitas en el infierno. Y capaz que la vieja estaba en el mismo boliche, ¿no? Y le estaban acusando al pastor. Parece el pastor David con bigote. No, mentira. Entonces, lo que vemos justamente es no ser legalistas. Vamos a ver esto por el de legalismo fracasado. En esta lección presentamos una serie de argumentos paulinos, o sea, de Pablo, que tiene como fin reconocer la supremacía de la fe sobre la ley. Vamos a ver por qué la fe es mayor que la ley, cómo es que la vence, cómo es que vivimos por fe y no por la ley, ¿no? Y vamos a ver esto. Pueden leer después si quieren la introducción. Vamos al tema 1, vamos a la página 32. Su título es La verdad del Evangelio y va a estar basado en Gálatas 1 del 1 al 10. Lo voy a leer, creo que está bueno si es una materia bíblica leer la Biblia, básicamente. Voy a leer en NTV, así se entiende más. Dice, les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Estamos leyendo la Biblia. Versículo 2. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Un solo camino verdadero. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, tan pronto. Por eso yo decía esta velocidad con que se fueron de Dios. ¿Quién los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo? Vemos el tema de la misericordia de Dios. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Entonces vemos de que realmente estaban, acá en el versículo 7 del capítulo 1, siendo engañados por alguien que modificaba la verdad de Jesús, ¿no? Si alguien, ya sea nosotros, incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Decimos, zarpado. Versículo 9, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Qué bueno sería que nuestro ministerio sea nuestra motivación, Cristo, y no el ganar al favor de la gente, ¿no? Qué bueno sería que se mantenga esto, y creo que está bueno que lo apliquemos a nuestro ministerio, ¿no? Bien, vamos entonces, seguimos con el tema 1 del capítulo 2, página 32. Primero una introducción, que vimos en los primeros versículos. No hay dudas que
el apóstol Pablo es el que habla directamente por la Escritura y quien lo inspira es el Espíritu Santo. Como apóstol lo desprestigiaban y difamaban personas que con ideas preconcebidas y de mala fe lo acusaban argumentando que no había estado con Jesús y que por lo tanto no podía ser un discípulo ni apóstol. Entonces hay gente en esa época que cuando conocía a Pablo decía, no, pero este no estuvo con Jesús, ¿cómo puede ser apóstol? Para un poco, pero y lo desprestigiaban, lo tenían de menos. Esto hace que Pablo con mucha fuerza responda que era apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos. Él fue hecho apóstol por Jesús y Dios el Padre, como dice el versículo 1. Tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado. Recuerdan, ahí camino de Damasco, lo tiró de donde venía yendo, lo dejó ciego 3 días, le devolvió la vista y ahí tuvo un encuentro y él le preguntó, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? ¿No? De quien obtuvo el Evangelio por revelación directa, a tal punto que eso lo vamos a ver, creo que en este capítulo es, yo les digo, no, en otro capítulo, que habla de que justamente le aprendió todo del Señor Jesús. Estamos en... Se dirige a destinatarios que conocía muy bien, debido a que fundó las iglesias de esa región. Se conocía a Pepito, Juanito, a María. Ahora tenía mensajeros que le informaban de sus frutos evangelísticos. Sin embargo, como ya vimos en la lección anterior, se encontraban en una posición peligrosa. Apostataban, supongo, de la fe al volver a los preceptos antiguos del judaísmo. Esta situación dejaba a Pablo sorprendido, preocupado y hasta enojado contra los que querían destruir la iglesia del Señor. Y no era para menos. Porque justamente no es que, bueno, yo entendía así la Biblia, no. Buscaban destruir la palabra de Dios, la Biblia, la iglesia. ¿Y para qué vino el enemigo? A matar, robar y destruir. Y vemos que esto es lo que buscaban estos nuevos evangelistas. Aún en su saludo trata de hacerles ver, tanto judíos como gentiles, que solo un solo pueblo del Señor. Gracia y paz sea a vosotros. No hace diferencia entre judío ni griego. Ni siquiera el ósculo santo ni siquiera en el ósculo santo debería haber diferencias fraternales. Tenían que ser uno en Cristo, como hermanos. Los gentiles se saludaban con una gracia del griego haris, regalo, don, en reconocimiento de la misericordia de Dios para con todos y también como una manera de recordárselo a quienes lo miraban con cierto recelo en la iglesia. Los judíos con la paz, el conocido shalom, hasta quizá con un poco de arrogancia por pertenecer a un pueblo elegido. Sin embargo, ahora en Cristo todos participamos en su gracia porque somos iguales ante sus ojos y por consiguiente tenemos paz con Dios. Entonces, esa paz que te proclamaban los judíos a saludarse, estaban con todos y por eso gracia y paz sea a vosotros, porque la gracia que llegó a los gentiles y la paz que ya tenían los judíos por su pueblo escogido, ahora llegaba a todos por igual. Qué lindo saber que tanto la Gisela, Cintia, Karina, Jorgito, Florencia, Carlos, Rosa, Gustavo, todos somos iguales ante el Señor, ¿no? De que no hay diferencia y que Dios no tiene favoritos. De hecho, esta carta dice que Dios no tiene favoritos, porque realmente Dios no tiene favoritos, ¿no? La presentación de Jesucristo. Vamos a la segunda parte de esta primera porción de la Biblia, acá en Gálatas. Pablo presenta a Jesucristo como el que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Hace énfasis en la obra de salvación de Jesús. Es la solución única y eficaz en nuestra separación de Dios. La obra de Cristo no tiene como único resultado la salvación escatológica. La salvación escatológica es salvación, sí, bueno, yo me muero, voy al cielo. Viene el Señor Jesús, yo me voy con Él. No tiene que ver con otras cosas también. El resultado inmediato es librarnos del presente siglo malo y conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Acá la palabra siglo no quiere decir 100 años, sino tiene que ver con el sistema que afecta al tiempo, el mundo, su forma y sus métodos. Eso quiere decir siglo. Acá, por eso dice, y conforme a librarnos del presente siglo malo, no es que nos iba a llevar 100 años en el futuro, sino de que nos iba a salvar de todo este control del mundo, sus formas y sus métodos, ¿no? Vemos acá en este pasaje. Si Pablo se hubiera referido al siglo como el tiempo, el Señor habría vuelto en el siglo I, claro, hubiera pasado 100 años y ya Jesús volvía, nosotros ya estaríamos en otra historia. El significado en la mente de Pablo era el sistema que gobierna al mundo. Cristo vino para librarnos, es decir, darnos libertad
en él para saber actuar según el espíritu y no según el príncipe de este siglo. Entonces vemos de que ya empieza a hacer énfasis al comenzar la carta de que Jesús vino a darnos libertad, a librarnos del presente siglo malo, a sacarnos de ahí, sacarnos del control del mundo, de sus formas y de sus métodos. Ya vemos que en la obra de la cruz Él nos da libertad. Qué linda esa libertad que vamos a tener por medio del Espíritu Santo. Vamos a la página 33. El primer párrafo dice: en este siglo lo gobierna el diablo. En él solo reina la sabiduría humana, y sus metas y sus medios son malignos. Vemos que aunque parezcan buenos, sus métodos son realmente malos. Y observe a dónde se ubica el medio de salvación de Cristo, justamente en contraste a este sistema. En el versículo 5, ¿qué dice? Dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. La obra de Jesús abarca todos los siglos, no el presente siglo malo, no solo el momento malo, sino abarca todo. El sistema cambia día a día y año tras año. Sin embargo, la gloria de Dios permanece inalterable. Ese es un gran secreto. La gloria de Dios trasciende cada siglo. La gloria de Dios permanece. No hay nada que la atenúe, no hay nada que la apague. La presencia de Dios sigue presente. Y el último párrafo de esta parte: Cristo nos libra por su gloria y para su gloria. Giselle, vos fuiste librado por la gloria de Dios. Karina, vos fuiste librado para la gloria de Dios. Carlitos, vos fuiste librado por y para la gloria de Dios. Sabemos que todo es para la gloria y por la gloria de Dios. Todo ronda alrededor de la gloria de Dios. Hoy ya experimentamos su gloria que nos mantiene y nos preserva. No es nuestros méritos, es la gloria de Dios que nos mantiene. Qué lindo. Entonces vamos a ver ya contenido sólido. Lo que nos mantiene firme en la fe es la gloria de Dios. Es la misma hermosa presencia de Dios. Es practicar su gloria aquí para ir entrando en clima, porque por la eternidad viviremos en su gloria. En algún punto nosotros no pertenecemos a este siglo, sino al reino de Dios. El reino de Dios está con nosotros, pero en parte estamos. Y cuando estemos plenamente con Él en su presencia, ahí lo disfrutaremos. Pero ya vamos practicando, entrando un poco en clima, como dice acá el material. Y está lindo lo que va comenzando. Va mostrando una realidad que fue lo que le compartió al principio Pablo a los Gálatas. Y dice: no hay otro evangelio, ¿no? Dice: si Gálatas escribió desde Corinto, una de las posibilidades que vimos antes, el intervalo entre la fundación de la iglesia y la carta podría ser de no más de 3 años, es re poco. Periodo relativamente corto como para que se hubiesen alejado. No obstante, si tomamos la cronología de que Pablo escribe desde Éfeso, el intervalo es menos de un año, demasiado corto. Se justifica la palabra maravillado, preocupado y asombrado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. O sea que básicamente entre 1 y 3 años demoraron en alejarse del evangelio verdadero los Gálatas. Y por eso estaba maravillado, porque si ¿cómo fue? ¿Cómo? No entiendo. Que pasó tan poco, parece que los dejé ayer y ya se fueron, ¿no? Vamos al siguiente párrafo. En su asombro de encontrar el principio del problema y los culpables, si los hubiera, algunos sus perturban, como diciendo: hay gente entre ustedes que no está haciendo nada bueno. Allí están otra vez, pensaría Pablo, la misma treta del diablo para tratar de destruir la iglesia. Si no la podía destruir con persecuciones, sería por las persecuciones internas, las falsas doctrinas. Y vamos a ver que muchas veces se va metiendo eso también en la iglesia el día de hoy. Es decir, no, porque hay que cerrar la iglesia, no. Pero si no, va a empezar a meterse desde adentro siempre. Y está bueno pedir al Señor de que las falsas doctrinas no prevalezcan ni salgan al flote, porque destruyen a la iglesia. Y es feo ver la iglesia destruida. Van los miembros, ¿no? Alude a tentaciones externas que provocaron la deserción. El evangelio es una palabra que da parámetros de doctrina y también uno en interpretación. Así que no hay distintas palabras ni diferentes interpretaciones, porque la escritura, que es la base del evangelio, es absoluta y objetiva. Yo no puedo tener diferentes evangelios porque tengo una sola palabra de Dios, tengo una Biblia. Y la Biblia, tanto la de la Flor, como la de Carlos, como la de Cintia, la de Rosa, es la misma que la mía. Sería otra versión, pero el contenido es el mismo, es la misma palabra de Dios. No depende de un idioma, ni de una versión, ni mucho menos de un predicador. Si hasta un ángel predicara otro evangelio,
El tal sería anatema o maldito, o anafema en griego. Bueno, Carlitos, no hay problema. Provecho. Sufrirá las consecuencias de hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, de la verdad divina. Entonces, no hay nada que pueda decir, no, bueno, este es otro evangelio, está bueno este evangelio. Es distinto que predique el pastor Max, no. El evangelio que predica el pastor Max, el que predico yo ahora, o el que le puede predicar cualquier otra persona, tiene que ser este. Y se busca siempre que sea la sana doctrina que le llama. La base del evangelio del Pablo, en el otro párrafo, dice, es única porque es la misma palabra de Dios, revelada por Jesucristo en su vida y lo podía comprobar. Por eso no, muchos, yo he escuchado otra vez que decían, no, porque yo estoy esperando que haya una confirmación cuando lo que me estás diciendo es verdad. ¿Qué confirmación más que esté en la palabra de Dios? O sea, no diga que venite un ángel y decirte, está hablando de parte de Dios, mira este. No, si vos no conocés lo que dice la palabra de Dios, va por otro lado la situación, ¿no? Nadie podía desaprobarlo. Además, Pablo nunca buscó aprobación humana, como dice ahí en el final del versículo 10. Ni privilegios ni arreglos humanos. Nunca buscó el favor, el agrado ni el servicio de los hombres. Si tenía motivos para predicar su mensaje, era Cristo y solo Cristo. Les animo a que podamos predicar a Cristo y solo Cristo, en tu célula, en tu casa, en la iglesia, en la calle, en los músicos, si te toca una oportunidad un domingo o una reunión, a predicar a Cristo y solo Cristo. No prediquen todo lo que vivieron en la semana, prediquen a Cristo, ¿no? Creo que eso es lo lindo del Evangelio, que si uno predica a Cristo siempre tiene algo nuevo para compartir, porque es el mismo Evangelio, pero siempre es pertinente, siempre se puede hacer un puente con nosotros, con lo que estamos viviendo, con la realidad de la iglesia, con la realidad de tu célula. Vemos de que siempre es importante. Vamos al tema 2 y estamos llegando al final de la clase ya pronto, falta el tema 3 también. Es el ministerio de Pablo. No vamos a leer todo lo que es los versículos, son bastantes, pero ahora vamos a repasar un poquito. Gálatas 1 va a hablar sobre el mensaje de Pablo, procede de Cristo, de donde viene el pasaje de Pablo. Y el 2, los apóstoles aceptan a Pablo. Hasta el 10 dijimos, hasta el 10. Y los apóstoles aceptan a Pablo. Vemos un poco de historia de la vida de Pablo, que algo lo vimos al principio viendo la vida de Pablo cómo era, ¿no? Y en este capítulo veamos lo que nos dice el tema 2 en la página 35. Vamos a ver la revelación de Cristo, la vida de Pablo, del versículo 11 al 16, la aprobación de los apóstoles y la aprobación de su ministerio. O sea, primero lo aprueban a él y después aprueban su ministerio. Y acá es donde el mensaje que les mencionaba de cómo es el tema del ministerio de Pablo, que está en los 3 puntos al final, que son importantes. Primero, la revelación de Cristo. La primera base es que pone de manifiesto Pablo para corroborar su ministerio ante quienes lo negaban, es la revelación de Cristo. A Cristo se le reveló su vida, ¿no? Sus primeros pasos en el Evangelio no los dio por algún hombre, sino por revelación directa de Jesucristo. Esto le ocurrió a Pablo. Años después lo confirmarían los demás apóstoles. No estaba loco, los apóstoles confirmaban luego de varios años esto. Si leen ahí del versículo 11 al 16, habla de su experiencia y camino a Damasco. Esta revelación puede entenderse como un discernimiento, inspiración divina y un aprendizaje que daba Jesucristo a la mente de Pablo. Él estaba llegando y diciendo, no, mira, estás equivocado, Pablo, ¿no? No se nos menciona que tuvo sueños, ni visión, ni que estuvo con Cristo físicamente. Sin embargo, el Espíritu Santo trabajaba en la mente de Pablo. Y él puede decir ahí en 1 Corintios 2:16, más nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Entonces va a decir Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y está buenísimo saber de que Dios sigue trabajando por medio del Espíritu Santo porque tenemos la mente de Cristo. Su mente empieza a trabajar en nosotros porque su mente está en nuestra mente y empieza a trabajar. Solamente ahí Él se le reveló Cristo. No sabemos cómo, pero sabemos que la mente de Cristo trabajó fuertemente en su vida. La revelación de Cristo, dice el siguiente párrafo, era verdadera porque se mostraba a través de su conducta. Antes en el judaísmo perseguía la iglesia, ahora la edificaba la iglesia. Pablo reconoce que todo lo que vivió lo preparó Dios. Hasta el celo perseguidor aprendido como fariseo, ahora lo aplicaba en la enseñanza del Evangelio. Es decir, esas fuerzas, ese motor que tenía antes para el mal, lo tenía ahora para el bien. Lo había sabido canalizar. Cuando dice, me apartó del vientre de mi madre, habla de un apostolado no improvisado, sino predestinado por Dios. No es que a Dios se le ocurrió un día,
bueno, mira, está este Saulo, lo vamos a convertir. Bueno, no, te dejo ciego, te dejo ciego 3 días. Qué macana. ¿A qué hago ahora? ¿A quién tengo cerca? No, él tenía ya preparado de antemano, de mucho tiempo antes, esto, ¿no? Y sabes qué, también lo tiene con vos. Tiene tu ministerio preparado y él tiene cosas grandes para tu vida. Es importante creerle y dejar que la mente de Cristo trabaje en nosotros. El ministerio de Pablo estaba dado por lo que recibió por revelación. Y es la salvación también de los gentiles, como partícipes de todos los derechos de un hijo de Dios. Estamos en la página 35 y vamos al segundo punto. Desde el versículo 17 al 20. Acá el segundo título grande dice: aprobación de los apóstoles. Aquí presenta defensa de su autoridad aludiendo a Cristo y no a los apóstoles donde se les delegó. Como diciendo, los apóstoles no fueron, bueno, vos vas a ser apóstol de hoy. Como que viene, no sé, el pastor y le dice a Gisela, vos vas a ser una apóstola. Y bueno, la apóstola Gisela. Entonces no, el Señor había sido directamente. Entonces menciona que no, los apóstoles no, porque se les ocurrió, fue que lo metieron como apóstol. Si bien no consultó a hombre alguno, carne y sangre, antes de ir a predicar la revelación de Cristo que explicamos, más tarde la confirmaron los demás discípulos del Señor. Es importante esto también. Cuando es de Dios, va a haber confirmación externa e interna. Dios va a traer paz a nuestro corazón, va a dar la palabra clara, pero también otras personas lo van a notar. Siempre va a ser de los dos lados. No puede ser que sea solo externo, si no, no es. Si te dicen eso, no, mira, Dios te dijo que vayas fuera al medio de la India, al medio de la madrugada a predicar. Mira, cuando me diga a mí, genial, pero también no me ha dicho nada, ¿no? Entonces, que entender esto, que va de los dos lados. Y acá vemos que hizo así con Pablo. 3 años después de estar en Damasco, vio a Pedro y a Jacobo, dice el versículo 18 y 19. Pues aunque no era de los 12, tenía autoridad pastoral, digo. No había problemas en conocimiento, ni en doctrina, ni en espíritu. Están como al mismo nivel, Pablo, Pedro y Jacobo, cuando se conocen. No es que lo tomaron como, no lo apadrinaron, ni lo hicieron un tutor, ni un IET ahí a Pablo, sino que Pablo sabía, y a un punto ahí se dieron cuenta los demás discípulos, los que estaban ahí. Y por último, aprobación de su ministerio desde el 1.21 hasta el 2.10. La visita que hizo a Siria y a Cilicia produjo fruto para edificación, dice la Biblia. Todos glorificaban a Dios por el cambio en la vida del ex perseguidor de la iglesia. Otra prueba de la veracidad de su evangelio. Todos glorificaban a Dios. Mira, cuando estás haciendo las cosas bien, no te van a decir nada bueno a vos, te van a decir que Dios sea glorificado, van a glorificar a Dios, van a alabar a Dios, van a ver a Dios en tu vida. Pues justamente ahí estás haciendo las cosas bien, como hicieron con Pablo, como dice acá en el versículo 21 al 24. Estamos en el tercer punto, seguimos en la página 35. Y vamos al último párrafo de la página. 14 años después fue a Jerusalén con Bernabé y Tito por mandato directo del Espíritu Santo y no por alguna imposición de otro apóstol. Vemos que estuvo 14 años preparándose por medio del Espíritu Santo. Tito era un buen ejemplo de un gentil convertido que no necesitaba la circuncisión. Tito nunca fue circuncidado, él era gentil y él ejercía el ministerio. Pablo lo llevaba para que lo vieran. Predicaron a gente de reputación que los recibieron muy bien y no los sometieron al judaísmo. O sea, ninguno de los que los recibió en Jerusalén los sometió a circuncidarse, a observar las leyes judías, a observar las fiestas judías, a observar... No, ellos ya tenían libertad. El mensaje no tenía contradicción con estos líderes. Además, su evangelio era completo, de manera que nada nuevo le comunicaron, dice Pablo. Es decir, que lo que venía compartiendo se encontraron con lo mismo también en Jerusalén. Lo encontraron en Jerusalén, lo encontraron con los apóstoles, lo encontraron en todos lados. Era el mismo evangelio y se iba confirmando en la vida de Pablo. En la página 36, vamos ahora, ya la última parte de este tema y ya entramos al último tema de la clase. Por lo tanto, acordaron en predicar tanto judíos como gentiles la palabra. El campo de acción lo compartían con Pedro, Juan y Santiago, columnas para los judíos, de modo que Pablo y Bernabé predicaban a los gentiles. Santiago, por un lado, de hecho, él forma la iglesia en Jerusalén, y para los que algunos dicen, no, porque la iglesia se forma en casa. Sí, se forma en casa cuando eran poquitos, pero después se empezó a formar en iglesia. Santiago tenía una iglesia en Jerusalén y de hecho a Santiago lo matan, le
pegan un patadón del techo de la iglesia y le meten un garrotazo en la cabeza. O sea, la iglesia estaba, y en la medida que fue creciendo la iglesia, fue necesario los templos, entre comillas, o los lugares de congregación, por una cuestión de, por un lado, para no quemar a ninguna familia, por otro lado, por un tema de espacio, por otro lado, para dedicar un lugar especial solo para encontrarse con Dios. Entonces, por esa situación se fueron a formar la iglesia como institución, ¿no? Un lugar, las catacumbas, pero no siempre fue las casas fueron los primeros, ahora sí, los primeros 10 años, pero ya después de eso vamos a ver de que el trabajo siempre iba formándose iglesias. No siempre eran iglesias, por ejemplo, en la iglesia de Roma, como vamos a ver después, era una iglesia a tal punto que cuando los judíos vuelven a esa iglesia se van a encontrar con una situación muy fuerte, que es la que Pablo ataca a los romanos, ¿no? Pero vemos que hay una diversidad. Obviamente sí, uno comenzó en la iglesia, en las casas, pero no se mantuvo en las casas, fue más allá de las casas. Cuando Pablo predicó, al principio era una plaza donde se compartía el evangelio, no era una casa. Pablo predicaba en la sinagoga, al principio era la iglesia en la sinagoga. Entonces vemos que hay una diversidad en donde se compartía, y vemos acá que Juan y Santiago se enfocaron en los judíos. Ahora, Pablo y Bernabé a los gentiles. Bueno, Pedro también se enfocó a los judíos. Los siguientes reconocieron en Pablo, esto es importante, seguramente va al examen, el mensaje y aplicación de Pablo y sus ayudantes no era inferior en nada al de ellos. Tanto lo que decía Pedro, Santiago, Juan y Pablo, todo estaba al mismo nivel, porque era la palabra de Dios, pues estaba basado en la palabra de Dios. No le impartieron nada nuevo, es decir, que era lo mismo. Estaban en la misma posición que ellos. No es que dicen, bueno, vos sometete a nosotros durante 14 años, no. Sino que la guía iba por el lado del Espíritu Santo. Y vemos esto en la vida de Pablo, y vemos que esto confirma el apostolado de Pablo, ¿no? Y allá vamos a entrar en temas ya un poco más doctrinales, más que vamos a hablar un poco de Pedro en un momento, pero vamos al tema 3 y con esto cerramos la clase de hoy. Está en la página 38 y va a tomar desde el versículo 11 y 21. Si no lo leyeron, los animo a leerlos después, cuando estén un tiempo tranqui en su casa. Dice, cuando el hombre comete un error, su instinto lo lleva a protegerse. Busca primero protegerse. Ay, no, porque nadie me haga daño. La conciencia lo acusa. Dice, vos hiciste algo mal. Pero también busca una excusa. Bueno, pero lo hice por esto. Es decir, trata de encontrar una justificación a la culpa. Aparecen mecanismos de defensa que no provienen del espíritu, sino de la vieja naturaleza. El Espíritu Santo no puede trabajar en un corazón cerrado a su voluntad. Es decir, que el primer paso para que el Espíritu Santo trabaje en tu vida es abrirte para que Él trabaje en tu corazón. Ahora, una solución para esto es la comunión con los hermanos en la fe. Y uno de los recursos que Dios va a usar va a ser la fraternidad entre nosotros. Va a usar a la Giselle, a Rosa, a Cintia, a Karina, a Gustavo, a Jorgito, para trabajar en mi corazón. Va a trabajar de una manera usando el cuerpo de Cristo. A través de ella aprendemos a compartir nuestras cargas y confesar nuestras faltas. El amor de Cristo que nos une pone en nuestro corazón la responsabilidad de cuidar de nuestros hermanos, aún de aquellos con los que no tenemos demasiada afinidad. Entonces, Él genera ese amor para con mi hermano o mi hermana, ¿sí? En nosotros. Y es parte esencial del Evangelio. Y es parte esencial para trabajar nuestro corazón. Vamos al tercer párrafo. Dice, el reconocimiento de una falta o error abre la puerta de la aceptación y por ende el camino de la restauración y perfeccionamiento. Cuando uno reconoce la falta, puede ser restaurado y perfeccionado. Pero si uno reconoce que falla o cuál es la falla, no puede restaurarse. Es importante saber cuál es el problema para empezar a solucionarlo, ¿no? Sin embargo, la ocultación de un pecado al final de cuentas trae consecuencias negativas y la seguridad del cumplimiento de que todo sale a la luz. No hay nada que quede oculto. Si yo le oculto algo, no sé, a mi esposa, ella tarde o temprano va a saberla. Si ella me oculta algo a mí, tarde o temprano se va a saber. Y qué mejor que dejar todo que salga a la luz y que no salga solo porque me enteré por tal persona que justo, no sé, o en la iglesia, ¿no? Me choré tanta plata, ¿no? O sea, se va a dar cuenta la gente en algún momento, ¿no? Tarde o temprano va a salir a la luz, porque no hay nada que esté oculto que no salga a la luz, ¿no? Cuando una persona ve la falta de su hermano, surge la necesidad imperiosa de cuidado y de ayuda si en verdad tiene el amor de Cristo en su corazón. Si vos no tenés en tu corazón las ganas de ayudar a tu hermano y dudas de tu salvación, no, mentira, pero creo que es parte
de nuestro trato del Espíritu Santo en nuestra vida es generar esta necesidad de ayudar a mi hermano, ¿no? Sin embargo, dice en este párrafo, cuando se divulga la falta de otro, en lugar de ayudarlo, se aparta el amigo, dice Proverbios 17:9. Por eso es importante no divulgar, no, mira, viste lo que hizo viste, y no, y daron los loros ahí, viste. No, evitar el chismeario, ¿no? Asimismo, para Dios ocultar es ser cómplice, es decir, si alguien sabe algo de que otra persona y lo oculta, es ser cómplice. Y quien es cómplice, el pecado de otros se encuentra en la misma posición. O sea, si vos viste un asesinato y no decís nada, por decir, sos igual de asesino que mató, del pecador que lo cometió, dice Romanos 1:32. Ante tal situación, el amor de Cristo es lo que puede cubrir multitud de pecados del hermano en problemas. Es decir, acá la solución vuelve a ser siempre la misma, el amor de Cristo, la obra de Cristo en la cruz es la que nos redarguye de todo mal. Vemos Gálatas 2, y acá ya empieza a hablar sobre Pablo enfrenta a Pedro, y justamente vamos a ver en un caso práctico, justamente este amor fraternal, aunque lo enfrenta delante de todos a Pedro, pero era necesario en ese momento. Cuando vamos al párrafo dice cuando Pedro, que sería el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, el párrafo 7. Cuando Pedro y otros hermanos que estaban con él fueron a Antioquía, disfrutaban momentos en los que oraban y comían juntos con los nuevos hermanos gentiles, que ahora también los recibían en el seno de la iglesia. Sin embargo, más tarde llegaron también hermanos judíos de parte del pastor Jacobo, y Pedro se encontró en una aprieta, trataba de alejarse de los hermanos gentiles por miedo a los de la circuncisión. Imagínate, estamos compartiendo con el pastor Maxler y viene el pastor David, para así decirlo, y todos, oh, no, dejo hacer esto, dejo de decir guanaco, y todo eso, porque está el pastor David. Entonces empiezo a cambiar mi postura porque está esa persona. Bueno, acá vino el pastor Santiago y todos estaban, no, bueno, yo me alejo, no, yo no te conozco, yo me siento a comer acá con los divinos, no, mentira, me siento a comer con los judíos. La ley judía no permitía que los judíos participaran en comidas con los gentiles, dice acá el párrafo. A tal grado llegaba este problema que otros judíos que trabajaban con gentiles, como Bernabé, también comenzaron a retrasarse. Entonces, lo hizo primero Pedro. Entonces Bernabé tomó el ejemplo. Tito dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó, Bernabé? Para Pablo y para Dios esto era hipocresía y más que un error, era un pecado, dice acá el material. Porque había hipocresía por medio. Porque era una cosa cuando no estaban los judíos, pero cuando estaba la autoridad judía, eran otra cosa totalmente diferente. A tal punto, y este es mi punto para refutar a cualquier judaizante, dice que, dice, vos, Pedro, que ni siquiera cumplís con los judíos, o sea que él no cumple las costumbres judías, y justamente, y no lo ataca por esto, le está diciendo, vos que nunca cumplís con las costumbres judías, ahora te haces judío. Y este es el tema que atacaba. Pablo poniendo de manifiesto el evangelio aprendido en Cristo, él lo pone acá en manifiesto, lo muestra. Ah, bueno, no hay problema. Ya estamos terminando. Los reprendió delante de todos para que los equivocados los reconocieran y se arrepintieran. ¿Por qué? Porque estaban llegándose mucha gente, esa gente estaba ofendida y gente que estaba bien. Porque decía, no, me junto con los judíos, mira con qué me junto, con el pastor Jacobo. Vamos al último párrafo de acá. Dice, Pablo menciona esta situación no solamente para mostrar la responsabilidad del amor por los hermanos en la fe, sino también para mostrar que su autoridad provenía de Jesucristo y que lo amparaba la palabra. Él no dijo nada que estuviera fuera de la palabra. Y lo hizo público, no porque siempre, no es porque la Giselle viene mañana y le dice a Jorgito algo público, no, no, Jorgito, ¿cómo vas a hacer esto? No, sino porque justamente la palabra de Dios lo decía y porque era importante por todo el lío que había generado en este comedor, por así decirlo. Y ahora vemos esto último, Pablo podía reprender a un líder de la iglesia con Pedro porque ¿qué era lo que le da autoridad? Era judío y cristiano igual que Pedro, estaba al mismo nivel que Pedro. Ambos tenían igualdad delante de Dios porque tenían la misma fe, creían en el mismo Dios. Tercero, tenían la responsabilidad por esa igualdad también con los gentiles, es decir, eran iguales, pero también eran iguales con el resto que estaban ahí, no solo con los judíos, sino también con los gentiles. Tenían responsabilidad por la vida de Pedro, o sea, él veía el error y no podía dejarlo pasar. Y tenía autoridad de Cristo y pensaba como Cristo, tenía la mente de Cristo. Pedro, aunque no se menciona en Gálatas, reconoció su falta y la autoridad de Pablo, dice ahí el párrafo siguiente. Aceptó la exhortación y no quedó rencor en él. Luego trató a Pablo como un amado hermano. Eso dice Pedro. Pedro en definitiva se quedó ahí enojado.
Gracias a Dios por hermanos como Pablo que nos ayudan a reconocer nuestros errores y pecados para seguir perfeccionándonos en Cristo, ¿no? Y es una forma de perfeccionarnos, de crecer en la gracia y el amor de Cristo. El poder preocuparnos por mis hermanos, creo que eso es genial. Ya la clase que viene vamos a terminar el capítulo vamos a ver el capítulo que sigue y vamos a tener el examen. Ya va a ser presencial, va a ser otra cosa, no se van a quedar sin batería ni nada. Así que bueno, espero que esto sea de bendición. Vamos a orar y cerramos la clase. Señor, gracias por este hermoso tiempo, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, que podamos crecer en amor los unos con los otros, que podamos compartir el evangelio verdadero, que tú trabajes el evangelio que hay en nuestros corazones para que sea el mismo, como pasaba con Pablo, cuando se encontraba con los apóstoles, cuando se encontraba con la iglesia de Jerusalén, Señor, que podamos compartir el verdadero evangelio, en donde quiera que estemos, que podamos compartirlo con de nuevo, y que no nos ocultemos detrás de una tradición o de alguna cosa, Señor, que podamos vivir la libertad que tú nos has dado. Ayúdanos por medio de la carta de Gálatas, que tu Espíritu Santo nos traiga palabra para cada día. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bien, gente, hemos llegado al final de la clase y podemos decir